Presentamos el trabajo titulado Software para cálculos de textura, parte del trabajo de tesis de Ingeniería Química Petrolera y se presenta en la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2022. El objetivo principal es valorar la calidad y precisión de los programas utilizados para el procesamiento de las mediciones de textura global. En particular nos concentraremos en el sistema cristalino hexagonal como es el magnesio. Se estudiaron figuras de polos o FP por sus siglas y las funciones de distribución de las orientaciones u ODF por sus siglas, en distintos programas, siendo estos ATEX, Vertex, Labotex y MTEX. Se obtuvo que las figuras de polos recalculadas presentaron máximos idénticos pero a diferentes escalas. Esto se va a atribuir a las diferentes configuraciones de programación de cada uno de ellos. En el caso de las ODF recalculadas, para el caso de ATEX, los valores se recorren 30 grados en Φ1. Esto se debe al parecer porque las ODF se calculan con diferentes convenios para la asignación del sistema cartesiano a la celda unidad del cristal. En ATEX, el convenio implícito no permite cambios a diferencia como ocurre en MTEX y Labotex. Esto va a crear dificultades en la interpretación de las ODFs. Para los materiales hexagonales, se debe de considerar la relación de las coordenadas de la muestra ortonormal K subíndice B que se asocia al cristal y sistema cristalino. En primer convenio es cuando los ejes cartesianos X y Y del cristal son paralelos a los ejes A y B asterisco. Asterisco nos quiere decir que es su dirección recíproca del cristal como se muestra en la figura 2A. El segundo convenio B y C del cristal son paralelos a Y y Z, como se muestra en la figura 2B. El uso de uno u otro convenio va a producir un desplazamiento de las componentes de textura en el espacio de Euler. La textura cristalográfica es un fenómeno relacionado a la distribución de las orientaciones de los cristales en un policristal. Estas van a estar presentes en la mayoría de los materiales y van apareciendo y evolucionando conforme los tratamientos a los que se somete el material, logrando así la aparición de orientaciones preferidas o en otras palabras la textura. Para el estudio de la textura hay dos grandes grupos de software, los pagos, la gran mayoría vendidos por los fabricantes de los equipos y los libres. Dentro de los pagos se encuentra Labotex y dentro de los libres se encuentra Vertex, MTEX y ATEX. Estos dos grupos se consideraron para realizar los cálculos y simulaciones. En primer lugar, Vertex se utilizó como referencia debido a su veracidad y antigüedad en el estudio y la textura de temas relacionados. La simulación de figuras de polos y ODF requieren de los ángulos de Euler con notación de Bunge para cada plano y dirección. Como material hexagonal se utilizó el magnesio con su sistema cristalino correspondiente. En segundo lugar, Labotex se utilizó como programa de comprobación para las diferentes figuras de polos y ODF. Además, con este se pudo verificar los componentes de textura ideales y graficar las figuras de polos y ODF con los dos convenios para su posterior comparación con ATEX, Vertex y MTEX. MTEX se utilizó como programa de verificación de los convenios, como el caso de Labotex, en donde se obtuvieron las figuras ODF y FP para su posterior análisis con las obtenidas en los programas anteriores. ATEX se utilizó como programa de prueba. La razón de esto fue porque el programa es relativamente nuevo y de libre acceso, sin embargo contiene un cierto tipo de errores que los desarrolladores siguen corrigiendo. Para este estudio se utilizaron los componentes ideales de los materiales HCP que se expresan en la siguiente tabla. Esto para modelar las figuras de polos que se utilizaron para evaluar el cálculo de las figuras de polos y ODFs que se sustituyeron por las experimentales en cada uno de los programas. Se seleccionó una simetría ortogonal con rangos de 0 a 90 grados para Φ1 y Φ y para Φ2 con rangos de 0 a 60 grados y con el convenio de la figura 2A previamente expuesta. En este estudio vamos a centrarnos en el análisis del primer componente con el plano 0001, 10, 10, con sus coordenadas 0, 0 y 0 respectivamente. En la figura 3 se muestran las figuras de polos 1, 0, 0 correspondientes a la componente de estudio. En esta se observa que los máximos están en las mismas posiciones, aunque los valores son diferentes para cada programa, esto debido por su escala.
En la figura 4 se muestran las secciones de ODF correspondientes al corte en Φ2 de 0 grados de la componente 001, 10, menos 10, que es el componente de estudio. En la figura 5A y 5B se encuentran las figuras de polos 1, 0, 0 simuladas, utilizando las coordenadas 0, 0 y 0 para los ángulos de Euler y el convenio de la figura 2A y 2B respectivamente. A su vez, en la figura 6A y 6B se muestran las secciones ODF correspondientes al corte de Φ2 en 0 grados. En ambas simulaciones se utilizaron ambos convenios, esto para poder visualizar la posición de los máximos y verificar el convenio de un programa con relación al otro. Si la figura 6 la analizáramos, la figura 6A en particular, con las coordenadas que se requieren, que son 0 para Φ1, Φ 0 grados y Φ2 0 grados también, según el convenio 2A, el máximo que debe de caer en esta posición debe de ser en teoría el componente que nosotros queremos. Sin embargo, aquí cae otro. Este componente que cae sería el 0001, 1 menos 1, 0, 0, con el convenio de la figura 2A. Mientras que un máximo con coordenadas de Φ1 30 grados, Φ de 0 grados y Φ2 de 0 grados en el convenio de la figura 2B va a corresponder al valor que nosotros queremos, que sería el componente de estudio. Es decir que ATEX va a recorrer 30 grados en Φ1 al componente, o en otras palabras, y como se observa en la imagen, las figuras o los convenios están invertidos, lo cual va a presentar una mala interpretación. En la figura 3, las cuatro figuras de polos a simple vista son similares y equivalentes, lo que indica que pueden procesar los cuatro programas de forma idéntica los archivos XP modelados para recalcular las figuras de polos. Lo anterior no se va a observar en las ODF calculadas, ya que se puede visualizar en la figura 4, en donde las ODF recalculadas en Vertex, Labotex y Mtex, el valor del primer máximo va a corresponder al componente deseado y a las coordenadas deseadas. Sin embargo, esto no va a ocurrir en la figura 4D, ya que se observa que el primer máximo está corrido 30 grados en Φ1, lo que va a equivaler al convenio de la figura 2B, y esto va causado por las coordenadas del componente simulado. En conclusión, las figuras de polos y ODFs calculadas en los tres primeros programas, Vertex, Labotex y Mtex, son similares o equivalentes. A simple vista, ATEX procesa de manera correcta las figuras de polos, y esto se observa en las figuras anteriores. Sin embargo, esto no va a suceder en las ODF tanto recalculadas como simuladas, ya que el valor del primer máximo, utilizando el convenio de la figura 2A, va a recorrer el primer máximo 30 grados en Φ1. Una desventaja de ATEX es que cuando procesa el archivo experimental lo hace con un sistema de coordenadas automáticamente, lo que no nos va a dar acceso a seleccionar el convenio o utilizar lo que va a ser difícil una correcta interpretación del material de estudio. Debido a que los estudios de materiales hexagonales carecen de amplios estudios en comparación con los materiales cúbicos, es de vital importancia que se utilice un programa computacional para el estudio de estos materiales que sea confiable. ATEX es un programa de libre descarga, sin embargo es relativamente nuevo, por lo que aún cuenta con problemas que se pueden remediar. Lo ideal sería trabajar con ATEX, ya que se actualiza regularmente, y considerando lo anterior y tomando en cuenta las observaciones y discusiones anteriores, la elección del programa deberá ser acorde a las necesidades, exactitud y fiabilidad que se necesiten en el estudio. Gracias.